Hola, mil bendiciones mis amados hermanos. Cristian Vargas, predicador de la Iglesia de Cristo, les saluda y les da la bienvenida una vez más a una entrega más de Lámpara es, el canal donde podrás encontrar la verdad de Dios para tu vida. En nuestro capítulo anterior hablamos acerca del pecado, qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Hoy quiero compartir contigo un par de conceptos erróneos que hay en el mundo o que el mundo cree en relación al pecado. El primero de ellos es que el pecado se hereda. Esta es una creencia que va en contra de la enseñanza bíblica. Hermanos y amigos, tenemos que decirlo con toda seguridad. El pecado no se hereda. Lo dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vea usted cómo nos exhorta la palabra del Señor en este texto, a reconocer, mis amados hermanos, que cada uno es responsable de sus propios actos y cada uno recibirá paga por sus actos. Ezequiel nos dice que el Padre no va a ser responsable por el pecado del Hijo, ni el Hijo tampoco va a ser responsable por el pecado de su Padre. Cada uno recibirá conforme a sus actos. No es cierto que el ser humano nazca con el pecado original. No es cierto que nosotros nacimos con el pecado de Adán y Eva, aunque ciertamente heredamos las consecuencias de sus pecados cuando nosotros mismos fallamos. Porque sí o no es cierto que las mujeres deben dar a luz a sus hijos con dolor. Sí o no es cierto que el hombre debe salir a trabajar a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero esto no es porque tengamos o que vengamos con el pecado original, sino porque es las consecuencias de nuestros propios pecados. Espero que esto se entienda. Porque otro concepto equivocado que hay en el mundo es que los niños tienen pecado o que los niños nacen con el pecado original. Y Cristo Jesús desmiente esta declaración, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 13 y 14. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús nos dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños, porque en ellos no hay maldad, ellos son inocentes. Y Cristo Jesús bendice a los niños y de hecho Cristo Jesús en otros textos dice que el que quiera ser parte del reino de los cielos tiene que volverse como un niño. Nosotros, hermanos, si queremos si queremos ingresar al reino de los cielos, si queremos tener parte en el reino de los cielos, tenemos que hacernos y volvernos como niños en su inocencia. ¿Ha visto usted a los niños? La facilidad, la capacidad que tienen de amar, de perdonar. No hay en ellos maldad, no hay en ellos ningún tipo de pecaminosidad. Un niño que nace, y si es la voluntad de Dios, muere, esa criatura, ese niño, va directamente al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Cuándo es que un ser humano empieza a pecar? ¿Cuándo es que el ser humano realmente empieza a pecar? ¿Podríamos decir una edad? ¿Cuál es la edad mínima en la que un ser humano empieza a pecar? La Biblia no nos dice. No dice exactamente cuándo comenzamos a ser culpables del pecado, pero nos da una pequeña luz en Génesis capítulo 8, que quiero leer para ti en este capítulo. En Génesis capítulo 8, versículo 21, dice así la Escritura: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. A la luz de este texto que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que es a partir de la juventud, cuando ya hay cierto grado de entendimiento acerca de lo que es el bien y el mal, que es cuando el ser humano comienza a pecar, comienza a desobedecer a Dios. Entonces, no es verdad que el pecado se hereda y no es verdad tampoco que los niños tengan pecado. Es hasta que llegamos a cierto grado de madurez que empezamos a entender el bien y el mal y por tanto comenzamos a desobedecer a Dios. Mis hermanos y amigos, espero que esta lección haya sido de bendición a tu vida y que puedas comprender aún más la palabra de Dios, porque recuerda que la verdad nos hará libres. Tu hermano y amigo Cristian Vargas se despide, deseándole volver a encontrarnos pronto en un capítulo más de Lámpara es. Mil bendiciones en Cristo Jesús.